trabajo, en laboral, en mercado laboral. ¿Cómo andas, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo en orden? Muy bien, sí. Bueno, Me gracias acomodo. por venir. Me acomodo, bueno. ¿Estuviste ya acá, no? No, ¿En el estudio, no? No. ¿En este? primera vez. ¿Viste qué lindo que está? Sí, muy lindo. Está espectacular. Está bien. No puede decir otra cosa, o sea. Te mira mucho, estás ahí. Sí, bueno, esta es una vidriera amplia. Imagínate lo que fue en las 2 semanas de vacaciones, ¿no? ¿Está tranquilo ahora? Esto que está enloquecido está tranquilo, imagínate lo que fue. Mm. Pero bueno, mientras haya laburo para todos, está muy bien. Che, Matías, vos sabés que, bueno, tenés un trabajo bárbaro hecho que lo estuve viendo, ahora vamos a hablar de ese trabajo concretamente, de cómo evolucionó o involucionó o se movió el mercado laboral en los años y medio y un poco más Sí. de Milei, ¿no? Ahora vamos a ir a esos números que te dan ese estudio y ese análisis. Pero hablábamos al principio, estamos desorientados con los economistas. Algunos te dicen explota todo, Sí. el año que viene explota, vuela todo por el aire, y otros te dicen sí, explota todo, pero después las elecciones para bien. ¿A dónde estamos parados? No, yo te puedo decir dónde estamos parados, a dónde vamos a estar, muy difícil. Pero en términos de trabajo, yo te diría que es un escenario más bien gris, digamos, trabado en términos de creación de empleo, con muchas diferencias sectoriales. Como gran característica hay una mayor proporción de industrias que están más castigadas y algunas pocas que quedan, digamos, con mejores perspectivas donde hay creación de empleo. Entonces vos, por ejemplo, tenés sectores como el consumo masivo, la venta minorista, la gastronomía, la hotelería, la construcción, donde es mucho más complicado el panorama, y algunos pocos sectores como la minería, la energía, el petróleo, como sectores de demanda de empleo. En un escenario, como te decía, más bien nublado, trabado y más gris. Más allá que el desempleo hoy está en números bajos, es el último dato que es del primer trimestre del 2025, 7,9, que si bien creció, vino de 6,4, 6,9, 7,7. O sea, en teoría hay más empleo. No, yo digo que es un número históricamente bajo, para que vos tengas una referencia. Yo me acuerdo en la época de la doble indemnización porque estaban por encima del 10%. Bueno, Alberto Fernández terminó en 10, Macri estuvo entre 8 y 9, Menem estuvo en 18. O sea, no es un número que vos digas es un escenario catastrófico, me parece que es un semáforo amarillo en la agenda de este gobierno. Ahora, cuando vos decís hay sectores, es cierto, y de hecho eso se ve en la escala salarial, ¿no? De los distintos sectores, digamos. No es lo mismo lo que gana un empleado de comercio que lo que gana un empleado petrolero, claramente. Sí. Ahora, esa diferencia, minería que anda bien, energía que anda bien, ¿no son sectores que derramen en otros sectores? Bueno, sí. Primero que esos sectores no están, en la mayoría de los casos, la demanda de empleo acá en la ciudad de Buenos Aires. O sea, la mayoría de lo que es energía y petróleo está en la zona del Comahue, en Neuquén, Mendoza, y lo que es la minería, depende del proyecto, puede estar más en el NOA, en Tucumán, La Rioja, Catamarca, con lo cual no es algo que vos veas. Sí, obviamente que los servicios vinculados a esos crecen, por ejemplo, el transporte, la hotelería, la gastronomía. O sea, si vos tenés un campamento, tenés que tener, digamos, servicios asociados ahí. Entonces, hay algunos servicios que derraman más localmente, no tanto en todo el país, ¿no? Entonces, sí, pero vuelta, son los menos, yo te diría hoy, son los menos los que hay oportunidades. En general es más gris el escenario. Ahora, ¿por qué te animás a decir, te puedo decir dónde estamos, pero no dónde vamos a estar? Bueno, porque en Argentina, como dijo alguien, puede pasar de todo lo que no sabes cuándo. Claro. Entonces, yo sí te digo, el resto del año no creo que cambie el panorama del empleo sustancialmente. Vos necesitas dos cosas. Uno, que la economía crezca de manera más sostenida en todos los sectores, y segundo, un marco laboral que se ayorne a la realidad del trabajo, ¿no? Entonces, son las dos cosas, ¿no? Vos pensás que la ley de contrato que tenemos hoy vigente en Argentina es de septiembre del 74, o sea, 50 años. Entonces, sí, que tuvo una pequeña... Es una reforma que se viene prometiendo. En teoría, todos los políticos dicen que es lo que se necesita, ningún político lo termina haciendo. Exacto, sí, la última reforma laboral propiamente con muchas cosas fue la del gobierno de Menem. Después en el medio pasaron gobiernos de todos los sectores y ninguno hizo una reforma real. ¿Y eso qué es por traba del sindicalismo o es la política misma? Bueno, yo creo que es una mezcla de otras prioridades.
Y también, o sea, otras prioridades, digo, la economía, no sé, por empezar, después uno con pandemia, pero creo que lo que sucede es que cuando la economía crece fuerte, el mercado laboral se disimula. Entonces, si vos tuviste épocas de crecimiento... ¿Y puede crecer la economía y no crecer el mercado laboral? Hasta un tope sí, pero o sea, tiene un límite. O sea, vos para que para solucionarlo de forma necesitas las dos cosas: un nuevo contrato de trabajo y que crezca la economía. Sí. Con uno solo no te alcanza. Entonces, vos decís, ¿por qué no sucedió? Porque yo creo que muchas veces los gobiernos decían, bueno, hagamos crecer la economía y que el empleo acomode y acompañe. Y eso acompaña, pero no crece de fondo. En los últimos 10 años, abril 2025, abril 2015, el empleo privado creció 1%. O sea, de vuelta, en 10 años, 1%, 40.000 puestos de trabajo registrados. O sea, la nada misma, menos que la población. Lo que pasa es que lo que te creció exponencialmente fue el precariado, digamos, ¿no? El trabajo precario o el trabajo informal. Bueno, ¿cuánto creció el trabajo informal? No sabés porque no está registrado. En ese mismo escenario vos tenés 1% privado, monotributo 30 y pico % y el público 15%. Entonces, sí, obviamente que el trabajo informal, el desempleo en el trabajo informal no lo puedes medir, pero claro, seguramente sea mayor que en el trabajo registrado. Un amigo sociólogo que se dedica a estas cosas me dijo todo en off, no dijo, no tengo ningún dato, pero por lo que yo veo, del 2011 a la actualidad, el empleo informal creció 100% y el formal 1%. Bueno, el formal es el que, si habla del privado, puede andar por ahí. El informal no tenés datos. Yo lo que te Claro, pero eso digo, sí, lo que él se arriesgó a decirme es, tenés 100 a 1, que es una barbaridad. Me parece mucho. Yo lo que te digo es que también me pareció mucho. Sí, por cada trabajo en blanco, seguro tenés uno en negro o tenés dos. Eso va a depender de la región, va a depender de la industria. O sea, no sé, vos vas a gastronomía, no quiero pegar a ninguna, digo, pero hay industrias donde hay más informalidad que en otras. También la región, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que lo que puede ser el Chaco, o Formosa, o el NOA, o el sur. Pero lo que hay mucho más, seguro. Todo esto que vos contás, porque los argentinos, viste que tenemos una tendencia siempre, el ombliguismo, yo lo llamo, miramos el ombliguismo, miramos el ombligo y pensamos que esto nos pasa a nosotros nada más. Sí. Lo que vos contás, que lo que pasa en la Argentina, también es un fenómeno de orden mundial. El fenómeno de la informalidad es un fenómeno latinoamericano. Regional. Vos vas a Perú, vas a Colombia, vas a México, hay un montón de informalidad. Y tiene que ver con las industrias y tiene que ver mucho con la educación también. O sea, lo que vos estudies, cómo estás capacitado, te define a veces qué posibilidades de inserción laboral tenés. O sea, es bastante más complejo, ¿no? O sea, claro, tiene varias, pero seguro te digo que no es solamente nuestro. O sea, toda Latinoamérica tiene un porcentaje de... ¿Y cómo me uno a eso que estás diciendo, porque vos mencionaste industrias que tienen que ver con productos, la minería, la energía. ¿Qué está pasando con la industria de la economía del conocimiento, ¿no? Argentina supo ser un lugar donde en el mundo venían a buscar profesionales capacitados. Recién además hablabas de la educación. Sí. ¿Cómo está esa industria hoy en la Argentina? Bueno, esa bajó del podio, digo yo. O sea, vos tenías dos industrias que históricamente vos decías funcionan y generan mucho empleo, que era el agro y la industria del conocimiento, mayormente tecnología, pero no exclusivamente. Sí. Que estaban siempre arriba. De hecho, se hablaba de esta demanda infinita en tecnología. Las dos siguen siendo destacadas, pero si estaban ahí arriba cómodas, bajaron un par de escalones. ¿Y quién subió al podio? No, ninguno. Hay menos. El podio está vacío, digamos. Claro, no, esta energía. Somos todos con la pinta. No, antes estaban. No estás tan abajo. No estás tan abajo. Pobre Flaco. Serías más un Russell, ponele por ahí. Ok. Entonces en cualquier momento levantamos la copa. Bueno, no sé. Ojalá. Pero arriba te quedaron energía, petróleo, minería. ¿Por encima de la economía del conocimiento? Están ahí, digamos, pero lo que pasa es que la economía del conocimiento, de vuelta, tecnología y agro estaban siempre arriba. Okay. Y ahora no están más. Eso tiene varias explicaciones, unas que son locales, otras que son globales. Bueno, obviamente la pérdida de competitividad por el tipo de cambio pegó bastante. No es que solamente esa era la oportunidad argentina, muchas veces se dice, no, esto se hace acá porque somos más baratos. No es estrictamente cierto, también tenemos una conveniencia de uso horario muy conveniente para cuando vos trabajás con Estados Unidos. Vos pensás que las alternativas son... Con Estados Unidos y con Europa. Sí, las alternativas son Europa del Este, el sudeste asiático, entonces tenés ventajas y después Argentina tiene también un muy buen nivel de inglés por habitante, diría que es el mejor de Latinoamérica, pero tenía algunas ventajas. ¿Es el mejor de Latinoamérica? En realidad es el segundo. Después México primero. No, estamos antes. ¿Brasil primero? Después de Chile. Costa Rica, no lo van a sacar nunca, le doy tiempo. Este tipo de cosas me gustan. ¿Mejor nivel de inglés? ¿Mejor nivel de inglés que nosotros? ¿Quién? ¿Panamá o Costa Rica? ¿No puede ser otro? No, ¿es sudamericano el país? Chilenos. Es americano. México. Es tramposo, Surinam.
Una islita. Bueno, bueno, pero porque ¿quién va el con- idioma Es lo mismo que me diga que en Flores juegan mejor al fútbol que en Caballito. Bueno, pero por eso, más allá. Está bien, dale. ¿Verdad? No, pero está bien. Más allá del es su chiste, lengua, tenemos, digamos. en términos de relación por habitante, tenemos mejor que Brasil, tenemos Sí. mejor que México. Mirá. Bueno, mejor que México no, Latinoamérica, de América para abajo, México tiene mejor. México está Sí, mejor. Sí. Bueno, pero bueno, no es solamente la ventaja económica. Y después lo que sucedió es que en el mundo, obviamente no, pero tampoco el mundo está fácil. Entonces la incertidumbre económica de los aranceles de Trump, de la guerra, hizo que muchos startups de tecnología frenaron. Acuérdense los despidos en compañías como Meta. Entonces, el boom tecnológico bajó un poco, Argentina dejó de ser competitiva y eso hace que esto que decía ella de que Matías, la vos oportunidad desapareció. sos de los que piensa, lo escucho mucho por ahí dando vuelta el tema de hace bastante, pero ahora más, porque ahora es como que al acomodarse el barco de la macroeconomía, Sí. si vos haces la reforma que tenés que hacer, te dicen, si haces realmente la reforma impositiva, si haces realmente la reforma laboral, si liberás las fuerzas productivas con la macro como está, el país explota. Explota bien, digamos. Sí, Sí, no revienta, explota. sí. Yo creo que la palabra reforma condiciona negativamente. Yo hablo de un nuevo contrato de trabajo. ¿Qué? Porque tiene mala prensa la palabra. Y porque uno tiende a pensar que va a perder cosas. Derechos. Sí. Entonces, digo, tenés que tener la cancha con otras reglas, porque cambió la forma de trabajar. De hecho, acordate que vos tenés una ley de teletrabajo que se dictó durante la pandemia, que salió las apuradas, porque la realidad nos pasó por encima, después fue reglamentada, fue bastante, para esto es una opinión, bastante dibujada. Y hoy hay un montón de gente que trabaja de manera remota con una ley que está ahí, digamos, dando vueltas. Entonces, el nuevo contrato de trabajo es necesario, pero no es suficiente. Pero es necesario. Si vos no cambiás las condiciones, pero no en términos acá, lo más sencillo es el término del costo laboral. Claro. Vos pensás que en Argentina el 70-75% del empleo lo generan las pymes. Y vos vas a ver una pequeña y mediana empresa y lo único que te va a decir es que contratarse más barato. Que las cargas y contribuciones que tengo que pagar, cerca del 20 y pico %, dame algún tipo de promoción por un tiempo determinado, por una industria. Y que no me hagan 3 juicios y tengan que cerrar. Bueno, ahí... Muchachos, que no me hagan 3 juicios y tengan que cerrar. Sí. El problema en Argentina, cualquiera que tuvo una empresa, yo laburé mucho tiempo en comercio. Sí, me gusta mucho el comercio. Si vos tenés 10 empleados en Argentina, por más que me digan a mí que la ley bases y los cambios, lo que sea, te hacen 5 empleados juicios, te agarra un juez laboral difícil en la capital federal y fundiste. Que no me digan que no, porque es así. Si pagás 5 indemnizaciones de $50.000, fundiste. Porque te quita todo el cash flow que tenés para el mes, para el semestre. Sí, eso... digamos, entonces, hay una realidad que es que por favor, que no se entienda, no soy derecho antitrabajador, todo lo contrario, creo que los trabajadores tengan empleo, que tengan derecho, etcétera. Lo que no soy es tonto, muchachos. Hoy en la Argentina vos tenés un estudio de abogados, ¿para qué? Para que te proteja de los juicios laborales. Bueno, una pyme tiene abogados para eso, ¿no? ¿Para qué más tiene abogados? En la nueva... Sí, en la nueva ley de bases... La contingencia, sí. Sí, pero no existe eso. No, por eso, pero yo lo que digo es las reformas que se introdujeron en ese capítulo de la ley de bases que tiene que ver con la extensión del periodo de prueba, acuérdense, y todo un capítulo que tiene que ver con cómo se calculaban las indemnizaciones acá, es un aperitivo, o sea, es como, sí, si vos tenés un plato principal, es la entrada, falta algo más sustancial que, como decís vos, te aliviane y te... Digamos, sí, que no haya un estudio, que no haya... estudios que se dedican a hacer caranchos, muchachos, yo lo voy a decir, lo digo así de una, caranchos, gente que van a la obra de construcción y le dicen, si te tirás del tercer piso cobras tanto. Yo creo que eso se bajó bastante, me parece. Yo te soy sincero, no sé, a cualquier pyme, quizás no con la brutalidad yo creo que por ahí Matías vos lo que pasa es que arranca de lo que hablamos antes de la informalidad, porque si vos tenés a alguien empleado como corresponde, de manera formal, pagando todas las cargas y contribuciones acá, obviamente te podrá hacer, cuando si vos lo despedís tendrás que pagar lo que corresponde por la indemnización, pero no mucho más que eso. Lo que sucede es que probablemente en muchos lugares tenés la mitad de manera informal, eso hace que... Más o menos. En Chile hicieron la ley de acoso laboral y están haciendo un desastre con las pymes. Vos lo sabés. Un desastre. No conozco la ley, pero bueno, puede un pasar. Desastre. O sea, dar laburo en América Latina es difícil. ¿Sí? Es muy difícil. Tenés mucha gente... que voy a usar la frase de Moria Kazán, que se cuelgan de las tetas. Sí. Dar laburo es difícil.
Es difícil, en Argentina es difícil. Te tocan, vos tenés 10 empleados o 20 empleados, te tocan 4 o 5 que son difíciles y te hacen un agujero fuerte. Ni hablar si vos laburás, tenés que contratar para trabajos que muchas veces son de trabajo intensivo, ¿no? De capital intensivo o de laburo intensivo. Sí, de todas formas, eso sucede y es uno de los grandes karmas de todas las pequeñas y medianas empresas. Igual, yo creo que la mayoría de los empleadores quieren hacer bien las cosas, la mayoría de los trabajadores quieren hacer bien las cosas y siempre están los avivados que buscan esto y también como los empleadores que sacan ventaja, hay que decirlo. Sí. Entonces, para bailar el tango se necesitan dos, no digo, exacto, entonces, para poner un aspecto de eso. Pero yo recién contaba, ¿no? Entre el gasto público, el gasto social, perdón, y las jubilaciones y algunas cositas más son 20 puntos del PBI. Los trabajadores se están llevando cada vez menos de la torta. O sea, de la torta del trabajo, digamos, el mejor momento, aunque se pongan mal muchos amigos, el mejor momento fue el 74, que se llevaban 50-50. ¿Sí? El 50% para los trabajadores y el 50% para los capitalistas. El gobierno de Juan Perón. De ahí en más, todo empezó para atrás. Hoy los trabajadores se llevan cada vez menos cantidad de la producción del Producto Bruto en la Argentina. Lo que pasa es que el trabajo de 50 años no es lo que era antes. Claro. A eso voy. Entonces, eso es lo que digo. Vos estás reglando, si bien después hay convenios colectivos y un montón de otras, digamos, figuras legales que Fernando debe conocer mejor, que, digamos, ajustan esa base, pero la base del contrato de trabajo actual es una base, como se llama, protectoria, porque parte del supuesto que en ese momento había una parte que tenía más poder que la otra, que era el empleador. Claro. Entonces, todas las cosas tienden a proteger al trabajador. La pregunta es si hoy, como decís vos, en una pyme que tiene 3 trabajadores, están hace 20 años, ¿quién tiene el poder ahí? Entonces, no hay duda. Bueno, fue una pregunta para... Si vos tenés una panadería y vos tenés 6 personas laburando en la panadería hace 20 años, la panadería no es más tuya. Claro. Yo sé que digo esto y me van a venir entonces mis amigos peronistas, tengo un montón, van a venir y me saltan todos encima. Pero muchachos, salgan a la vida, laburen, muchos amigos míos, laburen, no tienen la rosca todo el tiempo. Laburen, pónganse un negocio, contraten a las personas, ténganlas 5 años y después van a ver lo que pasa. 10 años. Un empleado de 20 años hoy en la Argentina es indespedible. Matías, indespedible. Contame una cosa. Perdón, ¿Cómo está el mundo pyme? ¿Es verdad que están cerrando tantas pymes y que...? Bueno, en esas industrias está más complicado. En las que te dije de vuelta, creo que el consumo, la venta minorista, la gastronomía... ¿Está más complicado? ¿Están cerrando? Y bueno, hay gente que se queda sin trabajo, sí. No es algo de vuelta, no es algo... masivo. Me parece que es más un ajuste fino, buscando rentabilidad de una venta que no viene y un gasto que sube. O sea, y el ajuste es porque, digamos, el industrial argentino o el pyme argentino, o como lo quieras llamar, ajustó siempre por precio y no por costo. Y bueno, cuando el precio había... Yo lo que el otro día dijo... O sea, estaba acostumbrado a, y no me dan los números, subo el precio. Sí, era más un juego financiero, ¿no? Se dice, hoy vale más el director de marketing que el director de finanzas, ¿no? O sea, es como que cambió el foco donde está tu negocio hoy. Hay que vender, hay que hacer promoción, hay que buscar a los clientes, hay que entenderlo. Antes, con un juego financiero, el que sea, tal vez llevabas el negocio. Hoy con una demanda más baja, más justa, que no está parado. O sea, esto no es la pandemia. Nosotros pasamos la pandemia y nadie buscaba trabajo, no había. Hoy hay, pero hay mucho menos. Entonces es todo más duro, más justo. Hay que ser más preciso. Y bueno, y encontrar esas pequeñas oportunidades. Y la baja del desempleo, la baja en el, digamos, un desempleo tan bajo, no es producto quizás, porque hay salarios casi de hambre en la Argentina, tiene un atraso salarial tan grande, entonces es más fácil también para muchas empresas contratar en ese aspecto. Porque pagan salarios muy bajos. Entonces tenés personas empleadas por un costo muy bajo. Lo que pasa es que si no tenés, me parece que hoy hay menos demanda y incertidumbre como hoy estás antes, no es que ni lo tomás porque no sabés si lo vas a necesitar, no estás hoy, no es que estás adentro. Igual, de todas formas, los salarios sí han venido perdiendo. Este año, el año pasado recuperaron, estoy hablando de datos del INDEC, inflación del INDEC con salario registrado privado. Este año vienen palo y palo a mayo, habrá que ver cómo termina. Pero bueno, es un escenario duro este año. Yo creo que vale más hoy tener un empleo de calidad en blanco, que te guste, que la parte económica que va a terminar acompañando un poco lo que pasa. Yo te quiero cambiar un poco de foco para por ahí cerrar con algo un poco más que sirva de consejo. Dale. ¿No? Estás buscando laburo, sos alguno de esos que quiere cambiar o está buscando laburo, o vos dijiste que además hay un cambio de escenario en las formas de trabajar. Sí.
tenés 20 y pico de años, por ahí ya tenés algo de experiencia, querés hacer un cambio. ¿Qué recomendás hoy, teniendo en cuenta que los modelos de trabajo cambiaron, que esos jóvenes tengan en cuenta al momento de buscar? Bueno, hay muchas cosas, pero así cortito te diría, bueno, hoy las formas de buscar trabajo son fundamentalmente de manera online. Ahí tenés los portales de empleos que publican búsquedas, lo que antes era el diario. Después tenés, nunca hay que olvidar, las páginas web de las empresas que a vos te gustan. Entonces, todas las empresas hoy tienen un portal en su página web, tienen un lugar donde dice le estamos contratando, sumate al equipo, trabajá con nosotros, donde vos podés aplicar. Y después tenés lo que es la red profesional, que es LinkedIn, que es como si fuera el Instagram del trabajo. No están así, pero más o menos. Entonces ahí cargas tu perfil profesional y ahí te buscan. ¿Sirve mucho tener un perfil activo en LinkedIn? Uno subiendo lo que hace o trabajos viejos. Sí, si está buscando trabajo, sí, o sea, la verdad es que a veces funciona un poco más para gente con cierto recorrido profesional, porque digamos, es más rico cuando vos podés todas tus carreras, pero perfectamente si estás arrancando podés poner tus estudios y alguna cosa que hiciste. No hay que hacer lo que hace Lucas, digamos, que él puso el mismo perfil de Tinder que el de LinkedIn. No tengo. Eso Tinder. no habría que hacerlo, digamos, no es recomendable. Eso no va. No pareciera. Y después tenés que saber que hoy la 90% de las primeras entrevistas son virtuales, ¿no? Entonces es distinto cuando vos antes ibas a una entrevista presencial, hoy tenés que tratar de conectar, tratar de decir, tu momento de verdad es ese. Entonces tenés que estar preparado para eso. No es lo mismo la experiencia de una entrevista virtual que una presencial. ¿Y cómo armamos el CV? Y bueno, el CV que se sigue usando, ¿no? Porque muchas veces te dicen el currículum nunca más. El CV tiene que ser eminentemente corto, una hoja, máximo 2. Tenés que tener tus datos de contacto. Y después es poner tu experiencia laboral, de la más reciente a la primera. ¿Foto o no? Bueno, la foto depende para qué. O sea, ¿Hay una escuela que te dice que no, sí. que ya no? No, la foto claramente no debería ser un elemento por el cual te elijan. Sí puede ser un elemento por el cual te dejen afuera si la foto es inapropiada. O sea, vos podés hacer una foto ridícula y puede crear mala impresión. La foto sirve fundamentalmente ayuda más a la memoria visual del selector que realmente como un criterio de evaluación. Y tiene que ser la cara. Una foto profesional, o sea, está buscando trabajo, por más que sea un trabajo el que sea, nada, una foto que hable de vos, no una foto, digamos, que esté haciendo otra cosa. Y de vuelta, la foto para mí no deberían elegirte por la foto, pero si es una foto ridícula, te va a invalidar. Una pregunta que siempre, sos un experto en esto y siempre me llama la atención esto. ¿Por qué en muchos lugares del mundo veo gente de 60, 65 años en laburo de atención al público, que para mí es la mejor gente para atención al público, sí, es la claro, que escucha, 65, 77, 70, ¿entendés? Sí. Y en la Argentina no lo ves tanto eso. No hay una contratación de ese grupo etario, que son tipos que capaz que están jubilados, que quieren hablar con otras personas, ¿viste? Personas en el mundo están en muchas posiciones y los buscan además. Claro, por eso. En seguridad, Sí. Quiero decir, en organización, ¿no? Atención Seguridad, al- están en la calle No, combatiendo el de delito. hecho- Pero, Sí, bueno, sí. qué sé yo, no sé, en los parques de diversión. Exacto. Museos. Bueno, de hecho yo tengo un amigo que tiene una cadena de servicios de delicatessen y de bares y demás y contrata ese perfil de gente porque se cansó de que no le aparecieran, de la falta de responsabilidad, claro. y de Bueno, todas esas eso- cuestiones. Claro, delicatez, aparte, soy actor. No, yo creo que No quiero laburar, soy actor. hay una oportunidad, hay algo de la sociedad que en Argentina creo que no estamos tan abiertos a considerar, hay algo de prejuicio, asumiendo Sí, que con la edad, ¿no? No, y la edad lo que vincula, o sea que tal vez, no sé, sos más lento, que te faltan conocimientos, no sé, digo, algunas cosas que uno puede asumir que pueden ser así en esa edad como de gente más joven, no pasa por ahí. Y a veces también, como muchas veces pasa con otros tipos de discriminaciones, limitaciones que le impone la persona. O sea, no estoy para saltar uno y decir yo no encuentro trabajo, pero a veces es la persona que no se anima porque piensa que no lo van a tomar, lo cual a veces es cierto. Pero bueno, hay que dar ese paso y me parece que puede haber una oportunidad ahí. ¿Mejoró un poco el desequilibrio que había entre hombres y mujeres en el mercado laboral? Mira, hablando con muchas mujeres, la verdad es que siempre yo pregunto esto, ¿no? O sea, ¿cupo sí o cupo no? Porque está el debate de quiero que me elijan independientemente del cupo, y la respuesta corta es que ha mejorado y todavía lo tenés que acompañar para sostener esa diversidad. O sea, claramente no es lo mismo que era antes, ahora tampoco es cierto que sea 50 y 50 y haya igualdad. Entonces ya es un proceso donde estamos mejor y hay que seguir acompañándolo con una serie de medidas o iniciativas para sostener eso. Bien. Che, Matías, gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Como siempre. Muy lindo el estudio. Gracias. Si quieren pedirle laburo, no es a Matías. Matías hay que preguntarle cosas. Claro. Bueno.
Bueno. Gracias, Matías Guidini, que tiene su consultora, es uno de los que más sabe del mercado